¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? ¿Qué hacer con la agricultura peruana? Con este tema retomamos nuestra serie Mi visión del Perú, que estamos desarrollando hace algún tiempo. La agricultura peruana, que en los años 70 tuvo estos procesos de expropiación bastante injustos, sin un criterio técnico, que si bien es cierto, pretendían afrontar un problema social que existía, creo que todavía existe, la solución fue peor que la enfermedad. Es cierto que el latifundio es un tamaño económico muy ineficiente, por eso se necesitaba una reforma agraria por los 60 y 70, pero esto implicaba la modernización del agro, la tecnificación del agro, no la pauperización del agro. Y eso fue lo que se logró con la llamada reforma agraria de la década del 70. Lo vemos ahora, ¿no? Eh, el presidente Castillo, los anuncios que nos tiene acostumbrados, llenos de demagogia y de nombres o eslogans sin mayor contenido, anunció que iba a dar una segunda reforma agraria, pero eso es como decir voy a repetir el error. En realidad, el problema no es un asunto solamente de propiedad, es un asunto de investigación y extensión agrícola que hace tiempo no se hace, es un tema de tecnificación del agro, es un tema de disponibilidad de agua para regar las áreas sembradas, ¿no? Es un problema de asociatividad de los agricultores, un problema de capacitación para que se puedan lograr organizaciones eficientes con tamaño y escala suficiente para poder alcanzar los mínimos de eficiencia y productividad necesarios para lograr la seguridad alimentaria y alimentar a nuestros peruanos, a los peruanos internamente, y lograr también las exportaciones competitivas que estamos empezando a ver de una manera extraordinaria en estos últimos años. Entonces, la primera palabra clave para la agricultura peruana es modernización del agro. Por ahí hay que empezar. Al ver qué es necesario para modernizar el agro, de todas maneras vamos a resolver el problema social del agro. En los 70, la ideología que había en ese tiempo conceptualizaba que si se repartía la tierra, ahí estaba solucionado el problema. Ya con la tierra cada quien se encargaba de resolver sus problemas, ¿no? Y el lema que usó el gobierno militar entonces fue: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Sin embargo, los campesinos que recibieron tierras, por ejemplo, en buena parte de la zona andina del Perú, son cientos de miles de campesinos que tienen 1 o 2 hectáreas, extensión que solamente les permite sobrevivir en medio de la pobreza, porque eso económicamente no es viable. 1 hectárea, 2 hectáreas no es un tamaño mínimo eficiente para la agricultura en ninguna parte del mundo. En consecuencia, ahí ese tema, un ejemplo de cómo la reforma agraria repartió, pero no entendió que teniendo tierra, pero no sabiendo cómo producirla, no teniendo el capital para modernizarla y para hacer la inversión correspondiente, no sabiendo cómo funcionan los mercados, etcétera, simplemente era una medida demagógica y así fue. El Perú tiene, de acuerdo a mediciones recientes del Estado peruano, del Midagri, a nivel, con tecnología satelital, 11,6 millones de hectáreas de tierras de cultivo en todo el Perú. Las más productivas, de mayor productividad, están en la costa, buena parte de las cuales se utilizan para exportación. Este año 2022 batirán el récord y superarán los 10 mil millones de dólares de exportación agroindustrial. Eso es muy importante. Pero si ampliamos la frontera agrícola, podemos tener 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil millones de dólares. Y si el cambio climático no nos sigue afectando y podemos tener políticas que, digamos, mitiguen el impacto negativo de este cambio climático, entonces todos los elementos que nos han favorecido hasta ahora, como la corriente de Humboldt, la cordillera de los Andes, el estar no tan cerca del Ecuador, cerca pero no tan cerca, ¿no? Y no tan cerca de la zona austral, ¿verdad? Este, definitivamente nos hace tener una posición de privilegio con productos extraordinarios, de gran calidad, estimada por diversos mercados del mundo, con cosechas, varias cosechas al año,
de igual calidad y con una variedad de productos que nos permiten hacer incluso una especie de historia por etapas, ¿no? Una vez fue el espárrago, antes fue el café, el cacao, el algodón, ¿no? Pero el espárrago, ¿no es cierto? Y después vino el boom de la palta, sobre todo de la palta Hass, ¿no? Con todas sus variantes y presentaciones, ¿no? Luego el, el boom también ahora de los arándanos. Y en fin, tenemos el mango Ken, en su momento, pero son apenas productos estrella, pero son diversos, productos todos en buena disposición de calidad, pero todavía en cantidades que podrían incrementarse tremendamente. Entonces creo que el objetivo en la costa es no hacer demagogia, no estar experimentando con regímenes laborales que solo perjudican a las empresas exportadoras, porque claro, en meses de cosecha hay pleno empleo en el agro peruano. Yo lo he visto en Ica, en La Libertad, hay pleno empleo. No se consigue trabajadores de otros sectores porque todos se van a cosechar. Es una realidad. Pero claramente no se puede tener esa cantidad de trabajadores durante todo el año. Eso es lo que necesita la cosecha. Pero en las otras épocas de siembra y mantenimiento y proceso productivo se necesita mucho menos trabajadores. Por eso hay una ley de flexibilización laboral para que se considere esta estacionalidad. Hay que entenderlo, esto no es asunto de demagogia, es un asunto real, concreto, y que hacer demagogia solo perjudica a la propia, digamos, a los propios trabajadores, en este caso, trabajadores del agua. Tenemos también que potenciar la extensión agrícola y para eso tenemos que traer agua. Ica, por ejemplo, todavía no tiene un trasvase del otro lado. Sabemos que el agua que llega de la lluvia, más de un 90% se va al agua Atlántico y se pierde hasta el Atlántico por los ríos. Y en un porcentaje menor al 10% pasa al lado Pacífico. Una parte muy pequeña de ese porcentaje que pasa al lado Pacífico, por los trasvases que hay, Chirapiura, está Olmos, está Chaimochico, sus etapas, ¿no? Por esos proyectos y otros más en Lima se usan básicamente para consumo humano y para agricultura. Y estos valles han cambiado la vida de la gente en esas regiones. Ica no tiene ese trasvase todavía y hay que construirlo. Ica todavía sigue usando agua de subsuelo y es una región extraordinaria para esta actividad. Entonces, el agua es el otro componente importante en la costa. Y la tecnificación, por supuesto, el riego por goteo, el riego por aspersión, los trabajos de investigación y extensión agrícola, tienen que ser nuevamente estudiados, nuevamente potenciados, como era en décadas pasadas, y tratar justamente de mantener esta diversidad para lograr que esta posición de 10 mil millones de dólares de exportación en 2022 pueda convertirse en 2, 3, 4, 5 veces más, con el gran impacto que eso tiene en divisas, en empleo y en ingresos para la población. Y en descentralización también. En Lima, felizmente, hay ciudades del interior que crecen en base fundamentalmente a esto. Luego, como dije en otro video, entrar al corte transversal siguiendo la cuenca para generar conectividad entre el Valle de la Sierra y el Valle de la Costa. De manera tal que podamos incorporar, muy hasta en algunos aspectos incorporados, valles de la Sierra, pero en mayor cantidad a los valles de la costa y por lo tanto sumar ambas producciones para lograr una mayor exportación. Y también, en el caso de nuestra zona andina, para asegurar los alimentos que necesitamos los peruanos para alimentarnos, para sobrevivir, ¿no? Y ahora con estos temas de la pandemia y crisis alimentaria y de fertilizante posterior, ha quedado claro que la seguridad alimentaria es una gran prioridad. Entonces, se debe trabajar para el lado exportador, pero también para mantener asegurarlo con una adecuada nutrición, con una adecuada cobertura. Entonces, cuando ya entramos a la sierra y cuando ya entramos a la Amazonía, pero sobre todo en la zona altandina, encontramos una realidad social muy complicada. La mayor pobreza, la pobreza extrema está en el campo, en la zona andina. ¿Pero por qué? Porque hay cientos de miles, como les digo, cientos de miles de agricultores beneficiarios de la reforma agraria que individualmente son propietarios de 1 o 2 hectáreas. 1 o 2 hectáreas. Económicamente es imposible y llevar una vida digna con 1 o 2 hectáreas
salvo tener algunos cultivos para el autoabastecimiento. Pero de eso solamente no se puede vivir, menos tener un ingreso para crecer. Entonces, claramente, tenemos que estimular la asociatividad, también en la costa. Tenemos que estimular la asociatividad para lograr que estas 1 o 2 hectáreas se conviertan en 100, en 200 hectáreas, en 300, en 400 hectáreas, y le demos entonces la escala mínima o el tamaño mínimo eficiente que necesitan para poder ser competitivas, para poder ser productivas y generar el empleo permanente y los ingresos que necesitan estos agricultores para salir de la pobreza, ¿no? Ya hablamos también de conectar al Valle de la Costa con el Valle de la Sierra, con estas carreteras de 200 kilómetros, ¿no? Como la carretera Lunahuaná, Yauyos, Roncha, Chupaca, al sur, o por ejemplo la Lima-Canta-Guayay al norte de Lima, muchas otras que están vigentes, que están en proceso para construir o terminar los expedientes técnicos y construir las carreteras ya de ingeniería completa, de detalle, que son necesarias, ¿no? Además, hay que trabajar en todos los temas logísticos, incluida la cadena de frío, porque en la agricultura se producen bienes perecibles. Y por lo tanto, el tiempo, trayectoria entre la cosecha, el mercado de destino, sea nacional o extranjero, es fundamental. Y el frío es importante para conservar, para mantener alimentos en buena calidad. Al lograr asociatividad, sea mediante grupos de productores, asociaciones de productores, o sea, mediante cooperativas, como lo están haciendo brillantemente en el café orgánico en diferentes lugares de la ceja de selva peruana. Al lograr la asociatividad, entonces pasamos a otro nivel. No solo tenemos el tamaño mínimo eficiente, sino que podemos ya tentar un crédito. Incluso podemos tentar un crédito estructurado o supervisado, como los que, por ejemplo, en algún momento ha financiado Cofidis a través de la banca de primer piso, pero donde, llamados créditos estructurados, donde Cofidis aseguraba que ese crédito vaya acompañado de una gerencia durante un tiempo e incluso de un capital semilla que entra originalmente a formar parte de la inversión, pero luego cuando los agricultores ya están debidamente capacitados y pueden gerenciarse por sí mismos, este capital semilla sale para seguir prestando a otros que empiezan y ya el proceso tiene su propio sistema de autofinanciamiento, de generar sus propios ingresos, de manera tal que esto es fundamental, ¿no? Entonces, la asociatividad es otro elemento clave para poder salir de este entrampamiento en el que se encuentra la agricultura, sobre todo en la parte andina y en la Amazonía. La Amazonía es más limitada para hacer esta agricultura. Hay quizás la parte forestal maderera, la que hay que cuidar más ambientalmente, haciendo que criterios de tala vayan acompañados de los criterios técnicos y recomendaciones de reforestación. Cada árbol que se tumba, 10 que se siembra. En fin, son criterios que ya internacionalmente se conocen. Y también podríamos incorporar entonces parte de la oferta de la Amazonía para integrar esta oferta interna para la seguridad alimentaria y oferta para atender al mercado exterior a través de las exportaciones. Claramente, líneas de financiamiento, pero con créditos como el que he mencionado, con asistencia técnica, con capital semilla, con gerencia temporal, acompañamiento temporal a través de la gerencia, son créditos que van a dar resultados y no solamente dar dinero, que sin duda puede ser contraproducente, como ya también lo hemos visto. La producción, la productividad del agro es fundamental. La incorporación a esa riqueza de los propios agricultores es clave. Y para eso necesitamos capacitarlos, necesitamos convencerlos que tienen que trabajar unidos para lograr superar algunos de los problemas que individualmente tienen. Y esto ya implica todo un impacto, no solamente productivo, sino social, porque allí, como digo, estaríamos combatiendo directamente uno de los una de las zonas donde hay mayor pobreza dura o pobreza extrema, que el crecimiento por sí solo no puede rebajar. La agricultura necesita entonces pensarse en términos de modernidad, de asociatividad, de mayor productividad y competitividad, y además de participación social y mejora del nivel de vida de los campesinos. Y todo se puede hacer sin demagogia, sin discursos abruptos, sin discursos que no tienen ningún contenido, con criterio técnico, con datos, buscando a los especialistas que los tenemos y que, por cierto, pueden ayudarnos también
en esta oportunidad para dar un salto cualitativo, una verdadera revolución agraria, pero revolución para la modernidad, revolución para el empleo agrícola, revolución para la mejora de la productividad y la competitividad, revolución para las exportaciones y revolución para la integración del agro al resto de la economía nacional, como siempre debió ser, sobre todo después de la conquista, porque la agricultura con nuestros antiguos peruanos era la base de la economía. Eso hay que aplicarlo a este tiempo, a este espacio, que es otro contexto, pero efectivamente esa sabiduría de los antiguos peruanos hay que aprovecharla para mirar el presente y el futuro del Perú. Esas son algunas de mis reflexiones sobre la agricultura peruana. Se parece muy poco a esas frases demagógicas en segunda reforma agraria, lo que dicen no habrá más pobres en un país rico, ¿no? Se parece más bien a lo que se ha visto de exitosas transformaciones agrícolas, por ejemplo, en medio del desierto, como Israel, ¿no? Y en otros países que han logrado armonizar este desarrollo agrícola con otras actividades productivas. Muchas gracias.